cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alaba. Platicando con mi papá, me ha hablado muchas cosas, pero le decía, ¿qué vas a hablar a tus hijos, Señor? Estaba recostada viendo un programa que nada que ver, pero platicando al mismo tiempo con papá, y me empezó a hablar del hijo pródigo. Y yo le dije, ¿a quién te refieres? Ay. ¿De quién me hablas? No, y me estaba hablando precisamente del hijo pródigo y del hermano, que los dos al final tenían todo, tenían al padre, tenían las riquezas, cada uno tomó decisiones diferentes. Uno tomó su derecho y su legado de pedir lo que le correspondía, su herencia. Le dijo, padre, necesito que me des mi herencia. El padre se la dio. Este fue, la vivió, la disfrutó, la pachangueó, pero no la retuvo. ¿Estás de acuerdo? No retuvo al final la herencia, no la fructificó y la perdió. Entonces no la supo retener. Y regresa a casa del padre y le dice, padre, he pecado. O sea, dice que volvió en sí. Se dio cuenta que estaba perdiendo al final la bendición que el padre le había dado. Y regresa. El hermano que vivía con el padre, que tenía todo, que no despilfarró nada, se enoja y le dice, bueno, ¿por qué llega mi hermano y haces una pachanga? Y yo que te he servido tanto, ¿cuándo has hecho una fiesta para mí? Entonces me estaba hablando de los dos hijos. Y yo te pregunto, ¿cuál de los dos hijos eres? Ok. ¿No retienes? Yo dije, ¿cuál de los hijos eres? ¿El que permaneció? Ok, tenemos un pródigo y uno que permaneció. ¿El que permaneció no disfrutó? Le dijo al papá, ¿por qué si yo he estado, no has hecho una fiesta para mí? Si yo he trabajado para ti. Entonces estaba esperando una recompensa por sus obras. Y le dijo, hijo, todo esto es tuyo. El día que quieras hacer lo que tú quieras y tomar lo que tú quieras, tómalo, no necesitas pedírmelo porque es tuyo. El otro hijo tomó lo que era suyo, lo disfrutó, pero no lo retuvo. Vuelvo a preguntar, ¿cuál hijo eres tú? ¿Tú qué dijiste? Hijo de Dios. Pero si te diste cuenta, uno dijo el que permanece, pero no disfrutó. Está en la gracia, pero no la disfrutó. El hijo pródigo, que se va, reconoce, llega, al final es vestido, le ponen el anillo, le dijo, nada pasó, hijo, eres mi hijo amado, ven, te estoy esperando. Pero no retuvo, no supo retener ni multiplicar la bendición. ¿Mande? ¿Es lo mismo? ¿Cómo? Ninguno de los dos supo disfrutar ni retener. Entonces la pregunta, ¿cuál eres tú? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Te voy a preguntar, viene en Lucas 15, si no mal recuerdo, que Jesucristo les dice, ¿quién de ustedes, teniendo un hato de ovejas, una se va, no deja las 99 y va por ella? Yo te pregunto, ¿cuál oveja eres tú? ¿La que se fue o la que se quedó? ¿O cuál te gustaría ser? ¿La que va a buscar Jesús o la que se quedó con las 99? Una de las 99. Yo no soy oveja. ¿No eres oveja? Ok, así es. Pareces como buey. ¿Lo eres o no? Yo sí soy buey. Yo sí soy buey. Buey es el que sirve, el que ara la tierra. Fíjate, te estoy diciendo dos preguntas y que puede causar confusión. Y puedes decir, bueno, soy la que fue Jesucristo a buscarme. O soy de las que permanece y me quedo. Pero dijo algo muy cierto. No somos ovejas.
Te estoy hablando de la conciencia de hijo. ¿Cuál es la misión de la congregación? Ya se habló del propósito, se habló de la misión. No. La identidad. Recuperar la identidad del hijo. Y te estoy hablando del hijo pródigo. Los dos son hijos, pero ninguno de los dos, como dice Lalo, aprendió a disfrutar de la gracia. Tenían todo lo del padre era de los dos. Uno decidió tomarlo, disfrutarlo a su forma, a su manera, pero no supo multiplicarlo, no supo retenerlo ni disfrutarlo realmente, porque se terminó y dijo, ¿qué onda? Estoy tragando con los cerdos. El otro, teniendo todo, no lo disfrutaba, estaba esperando una recompensa por obras, y al final se sintió mal porque dijo, este hizo lo que hizo y regresa como si nada y le haces una pachanga. Viene el celo, cuando estoy creyendo que por lo que estoy haciendo requiere una recompensa mayor. Yo estoy al frente, yo merezco más. Yo canto, yo pongo las sillas, yo lavo los baños, yo merezco más. Yo lavo el trono donde se sientan todos, ¿no? Merezco más. Ando oliendo el aroma de los hermanos. Gloria a Dios quien lava los baños. ¿Qué parte de hijos somos o en qué momento nos llegamos a mover como ellos? ¿En qué momento me estoy creyendo oveja? ¿Dónde está mi conciencia, mi identidad como hijo? Dios, gloria a Dios por esta palabra, está trabajando en nuestra alma para darnos el conocimiento de la identidad, de la postura, que es la posición. Alguien me dice cuál es tu identidad. Empezamos con identidad. Hija de Dios. Como Él es, somos nosotros. Nada más. Hija de Dios con poder. La postura o la posición. Bueno, lo del hijo pródigo sería Sí, porque no se oye y no me puedo pasar hasta allá, si no ya nos salimos. ¿Es del sembrador? Ajá. Préndelo, creo. Y estaba. Y bueno, lo relacioné ahorita que lo mencionaste, porque bueno, cuando lanzas más bien te dan una semilla, y bueno, ahí uno dice donde pues cae a un lado, ¿no? Y pues ya vienen las aves. Se la comen, así. Entonces a lo mejor el hijo el que se fue el que la semilla la dejó a un lado y llegó alguien y se la llevó. Así es. Y el otro fue la semilla cayó en las como arbustos, en la hierba mala, y digamos que la hierba mala es como la carne, ¿no? Así es, dice que van creciendo juntas, Ajá, tanto la van semilla creciendo las como dos la juntas. cizaña, así es. Pero al final le ganó más la carne al otro hermano, y al final la palabra. Dice que se hizo infructuosa, así es. Dice, en esa parábola dice que arrancamos la hierba mala, y dice no, porque al arrancar la mala vas a arrancar también la buena. Necesita crecer la semilla buena, estar firme desde raíz, en este caso tu identidad, para poder arrancar lo malo, para poder estar estableciendo la identidad correcta. Muy bien, gloria a Dios, te dio revelación de ello. Así es. ¿Cómo en nosotros, y es referente a la palabra, lo que Dios va a expresar hoy, estamos nosotros practicando? Y ahorita yo te dije, imagen, me dijeron la imagen de Dios, la postura sentado juntamente con Cristo, el carácter. De hecho me lo dijiste. Ah. Así es, dice, contra tales cosas no hay ley. Este está hablando de los frutos precisamente del Espíritu Santo. Esto viene, si quieres apuntarlo, en Gálatas 5:22. Entonces, estamos hablando
de que la misión es restablecer la identidad del Hijo, su postura, su genética, su posición y su carácter. Y todo esto viene desde el principio. Diría el pastor, me encantó el pastor Julio, que dice, es mi versículo favorito, y todo el que daba era su versículo favorito. Y así tiene que ser. La Biblia tiene que ser tu favorita, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, Génesis 1:27, por favor. Así que vamos desde el origen. ¿Cómo crees? Ok, sí traemos Biblia, ¿verdad? 1:27. Bueno, desde el 26 vamos a leer. En la Biblia. Vamos a leer desde el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojúzgala, señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Amén. Entonces te está hablando aquí, en el 26, que el Padre, Cristo y Espíritu Santo se reunieron y dijeron, vamos a hacer al hombre a nuestra semejanza, igual, con las mismas características y la misma esencia. Yo le explicaba a una persona, en mi casa, pues varios tenemos la llave de la entrada. Alguien tiene la original y los demás tenemos la copia, pero esa copia sirve exactamente para lo mismo. Todos metemos la llave y abre. Es a lo que se estaba refiriendo Dios, con la misma capacidad y la misma imagen y la misma sustancia los vamos a hacer. Pero a mí lo que me llamó la atención, en el 28 dice, y los bendijo Dios. Lo primero que hace Dios es bendecirnos, detonar su esencia, su unción, y nos capacita. Y nos dice, los bendijo Dios y dijo, fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala y señoreen. Te voy a dar la definición de fructificar. Es aumentar, crecer, ser fértil, producir, retoñar y dar. Luego sigue multiplicar. Es aumentar en cualquier aspecto, abundancia, amontonar, cantidad, demasiado, engrandecer, ensanchar, muchas ganancias, mayor y numerosas. Eso significa multiplicar y fructificar. Te está hablando de ser abundante en todo. Amén. Luego te dice, sojúzgala. Sojuzgar significa dominar a alguien o algo con violencia, conquistar, mandar violentamente, dictar un veredicto. Te lo vuelvo a leer, sojuzgar, que es dominar a alguien o algo con violencia, conquistar, mandar violentamente, dictar un veredicto. Y luego dice señorear. Ahorita vamos al punto, Señorear, estar a cargo, dirigir, dominar, mandar, tomar o pisotear. Entonces, la bendición, el Padre me la da. ¿Estamos de acuerdo? La gracia me pone en la posición correcta. Y eso es Jesucristo. La unción, que es el Espíritu Santo, me da el carácter y el poder, que vamos a hablar de sojuzgar y señorear. Te estoy hablando que los tres dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Te vuelvo a decir, el Padre, con la bendición, nos da la imagen correcta. La gracia, que es Cristo Jesús, nos da la posición correcta. La unción, que es Espíritu Santo, nos da el carácter, el poder para nosotros poder sojuzgar y señorear. ¿A qué voy? Te hablé del hijo pródigo, se habló de la semilla,
se habló si somos ovejas o no. Desde el inicio Dios te da una imagen correcta, te da un señorío y te dice sojuzga y sé señor. Y te acabo de leer la definición, aún con violencia. Dice en Mateo 11:12 que hasta a este tiempo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Te leí la definición de sojuzgar y dice tomar algo o alguien con violencia. ¿Cuánto hijo de Dios está viviendo en estos tiempos robos? ¿Cuánto hijo de Dios está siendo arrebatado de lo que le pertenece? Por la falta de identidad, por ser tibios, porque me conformo, y no que no sea, y gloria a Dios, y no estoy demeritando que seamos hijos de Dios, y lo más glorioso y grandioso que tú y yo tenemos es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero la intención de Dios de haberte hecho a su imagen y semejanza es que señores aquí y ahora, y que estemos manifestando el carácter de Dios. Yo te pregunto, ¿tú te imaginas un Dios tibio, temeroso? Que cuando venga una situación se preocupe o se angustie. Te está diciendo, sé Señor y domina sobre las circunstancias. Sojuzga, somete las cosas. Si tienes que usar violencia, y no me refiero a violencia física, ahorita vamos a ver de qué está hablando, porque ahorita nos vamos a parar y a deschongar a todos. No está hablando de eso, pero te estoy hablando de un carácter siendo firme para retener la bendición que el Padre ya te dio. Él ya nos dotó desde un inicio con toda la capacidad para retener la sanidad, para retener la riqueza. Yo te puedo preguntar, voy a hablar de mí para no herir a nadie. ¿Cuántas veces algo tan simple, la gripa? Dios nos sanó de la gripa, ¿estás de acuerdo? Se llevó la gripa en su cuerpo. ¿Por qué de repente con el cambio de clima me vuelve a dar gripa? Si hace mucho calor, a veces se cierra la garganta y que con una nievecita, lo que tú quieras, un tequilagüer, lo que tú quieras. Pero ¿por qué mi cuerpo manifiesta enfermedad si Jesucristo ya se la llevó? Yo sé que Jesucristo se la llevó. Yo sé que Jesucristo me sanó. No me va a sanar. ¿Por qué mi cuerpo vuelve a experimentar enfermedad? Y te estoy hablando de gripa. ¿Por qué vuelve a regresar esa enfermedad? Exactamente, tengo una conciencia que es normal que si me mojo, si me agarra el aguacero, se me mojaron los pies, me salí de bañar y me dio el aire, qué sé yo, es normal que me enferme de gripa. Y lo acepto como una realidad. Entonces mi conciencia de no hija, sino de humana, me está diciendo es normal que te dé gripa, es normal que te regrese la enfermedad. Vivimos en el mundo. Digo, alguien le ha dicho pon los pies en la tierra. O sea, por favor, no te engañes, vives en el mundo. Sí, vivimos en el mundo, pero no soy del mundo. La ley del mundo ya no rige mi vida. La ley que rige mi vida es la del cielo. Dios te está diciendo, aún con violencia sojuzga, tienes que pelear contra tus sentidos, contra el conocimiento que tenemos de que es normal. Lo vamos a hablar. Hay una estadística que a partir de los 40 empieza la premenopausia. Y vienen situaciones, si yo lo acepto como una realidad, la voy a estar viviendo. Pero si yo me agarro del versículo donde dice la palabra de Dios que todos los días renueva mi interior y que mi cuerpo va a vivir eternidad, que me está renovando todos los días, no tiene por qué venir la premenopausia o la menopausia. Yo no lo voy a aceptar. Ok, en el mundo, en la ley natural es así, pero en la ley espiritual no. Pero si me tomo como oveja, pues lo voy a estar viviendo. Si me tomo como el hijo pródigo, no voy a estar reteniendo. Si me tomo como el hijo que se queda y que es por obras, al final me cuido. No como coca, no tomo coca, no como tantas carnitas, hago mucho ejercicio. Entonces estoy esperando que por el ejercicio, que por mi buena alimentación, voy a tener una buena salud. ¿Sí me estoy explicando? No estoy diciendo que no te cuides y que no comas sano. Pero ¿no es mejor vivir de la gracia? Y que a pesar de que hoy me excedí a lo mejor en carnitas o me excedí en qué sé yo, me agarro de la gracia para saber que mi cuerpo va a ser renovado totalmente. Entonces regresa la enfermedad porque no estoy teniendo una conciencia correcta.
de que soy hijo de Dios. Dios me ha mandado a señorear, a sojuzgar, a retener. Te voy a hablar de lo económico. Nuestra economía, y ahorita lo decía esta Rosy, ¿de quién depende? Del Padre. Pero si yo me pongo, vamos a hablarlo, a ser realista, a ver una realidad natural, yo digo, pues a lo mejor ahorita no tengo trabajo. O mi trabajo no me está produciendo lo que yo quiero, no hay grandes ventas, o no esto, entonces me estoy basando, y todavía a la Rosy se le ocurre pedir una ofrenda, o sea, estoy basándome en lo que ve mi bolsa, en lo que estoy creyendo que va a ser. Entonces, ¿cómo me estoy portando? ¿Estoy reteniendo o me estoy dejándose robar? Y si tengo que ser violento y retener lo que me corresponde, dice en Apocalipsis, que nadie robe tu corona. Retén lo que tienes. Jesucristo mismo está diciendo, retén lo que tienes, no permitas ser robado con las situaciones del mundo. Si tienes que ser violento, sélo. Dios nos ha venido hablando de que toda la palabra al final es de decisión. Nos habló de Adán y Eva. Teniendo el mejor pastor, escuchándolo, conviviendo día y noche con Dios, tomaron una decisión. Tenían todo. Y tomaron la decisión de comer un fruto que se les dijo no comas. ¿Qué decisión tú y yo estamos tomando? ¿Por qué ahorita, aquí y ahora, estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por culpa de Dios? Diría Job. ¿Por culpa del diablo? Cuando yo soy consciente de que al final las decisiones que yo he tomado me tienen en esta situación, voy a poder empezar a retener lo que Dios me dio. Pero mientras se esté responsabilizando a Dios, al diablo, a mi pareja, a mis hijos, al trabajo, al peje, al gobierno, al mundo entero, a quien tú quieras, a mi perro, a mi gato, responsabilizando y diciendo, ¿por qué, Señor, si soy tan linda personita? No voy a poder avanzar y no voy a poder sojuzgar. Voy a seguir permitiendo que las circunstancias estén robándome lo que ya Dios desde un inicio estableció para mi vida. ¿Sí me estoy dando a entender o estoy revolviendo? Hoy nos dice la palabra que es necesario que recibamos lo que ya nos dio. ¿Sí crees que sea necesario recibir? ¿A qué? A recibir. Me decía hace unos días, Carlos, ¿por qué te cuesta trabajo pedir favores? ¿Por qué estamos, yo, tan mecanizado lo tengo que hacer yo? Esa es ley. En ese momento a mí me cayó, no estoy siendo agradecida con Dios. Dios nos ha dado, ahorita lo decías y muy claro y de verdad, ¿cuántas cosas nos ha dado Dios? Estamos ahorita en un lugar donde hay sol, está el calor cañón, pero nos está cubriendo, aquí está fresco. Ahora que estuvimos en el Congreso me tocó una silla que no me dejó dormir, gloria a Dios. De verdad que las pompis o la rabadilla si quieres, me dolía y me dice Lulu, bueno, ¿y por qué no te paraste y la cambiaste? ¿A cuántos lugares había adelante solos, no? Y pude haber cambiado la silla, pues no, ahí como buena masoquista, sentada. Porque la conciencia de no párate y cámbiala. O sea, tu derecho es estar cómodo. Bien, y ahorita estamos cómodos, ¿verdad? Gloria a Dios, estamos bien, pero ¿somos agradecidos con lo que tenemos? ¿Tenemos ya una conciencia de decir, me merezco esto? ¿Cuántas veces nos cuesta trabajo aceptar lo que Dios ya nos dio? ¿Sabes? Más bien en vez de decir me lo merezco, es no me lo merezco. La conciencia. Ajá, la conciencia te dice. Me lo merezco es, cuando en mi caso es no me lo merezco. O sea, ni siquiera me pregunto el de me lo merezco. Sí, viene, no me lo merezco. Inclusive hasta he escuchado, cuesta trabajo decirle a Dios, ¿no? ¿Y sabías que al Padre le gusta que le recuerdes? No porque Él se le olvide, quiere recordarte a ti cuál es tu derecho como hijo de Dios, pero cuántas veces temo, por la conciencia que tengamos, decirle a Dios, dame, ¿no? Dios nos está invitando, recibe. ¿Sabes qué le dijo Jesucristo? No se vayan, no se muevan de ahí hasta que reciban el poder de lo alto.
que es el Espíritu Santo. Esto viene en Hechos 1:8. No te muevas hasta que recibas. Esta palabra de recibir me resuena en la cabeza. ¿Por qué te dice no te muevas hasta que tú tomes la decisión de recibir lo que yo ya te di? No hagas nada, ni decidas nada hasta que no recibas lo que yo ya te di. Y aprende a disfrutar lo que por derecho. ¿Por qué por derecho legal? ¿Porque tú hiciste algo? Porque Jesucristo lo hizo. Entonces, cuando tú y yo recibimos lo que Jesucristo hizo, glorificamos al Padre. Le damos honor a Jesucristo de que valió la pena lo que hizo en la cruz. Cuando yo tomo la sanidad, cuando yo tomo la economía, cuando yo tomo de su paz, cuando yo tomo de todo, dice, echa mano de la vida eterna, porque Jesucristo unió el cielo y la tierra y te está diciendo, te he capacitado para tomar todas las cosas del Padre, glorificamos a Cristo. Cuando tú y yo empezamos a vivir en prosperidad, en sanidad, en paz, en abundancia de todos los bienes del cielo, glorificamos a Cristo. ¿Y sabes que eso le place al Padre? Cada vez que tú y yo tomamos una victoria, el Padre se goza juntamente con Cristo y Espíritu Santo. Entonces, cuando yo te digo por derecho legal, no quiere decir porque tú y yo no lo merezcamos, sino porque Cristo se merece que tú y yo vivamos como se vive en el cielo. Cuando yo acepto una condición, aunque se oiga fuerte, hermano, estoy invalidando lo que Cristo hizo. Voy a hablar. Estoy aceptando una condición de que tengo que trabajar más horas para obtener más dinero. Dice la palabra de Dios que Jesucristo se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Entonces estoy invalidando esa promesa y estoy diciendo, mi trabajo es el que me va a enriquecer. Si yo digo, me voy a cuidar de no comer tantas grasas, de no hacer esto, estoy invalidando lo que Jesucristo hizo en la cruz y estoy creyendo que mis obras son las que me van a traer sanidad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando yo estoy haciendo las cosas, me convierto o en el hijo pródigo o en el hijo que se queda. Y tú y yo somos los hijos que permanecemos, retenemos y recibimos. Entonces, tú y yo recibimos el poder del Espíritu Santo. Dice en Romanos 5:17, te lo voy a leer. Vete para allá, por favor. (5:17) Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Te lo vuelvo a leer. Por el pecado de Adán reinó la muerte, pero hoy reinamos en vida por Jesucristo. Amén. Pero te está diciendo, los que reciben la abundancia de la gracia, su favor completo, son los que van a reinar. Entonces sí hay una diferencia. Podemos ser hijos de Dios, pero no estar recibiendo de la gracia ni el don de la justicia. Hace un momento platicaba con Lourdes y le decía que una persona que va seguido ahí a la tienda, me habla siempre de la justicia de Dios, obviamente conforme a un concepto humano. Cuando yo digo, me hizo tal cosa y lo dejo a la justicia de Dios, yo estoy pensando de una mente natural que Dios lo va a castigar, que Dios va a abrir la tierra y se lo va a tragar el infierno. Esa es mi justicia. Cuando yo leo el versículo de una forma natural, o cuando soy bebé en la palabra, que dice que aquel que atenta contra mí, delante de mí caerá. Y yo digo, Dios le va a mandar fuego del cielo, porque se metió con su hija amada. Estoy pensando en una justicia natural. Y lo que es justo para Dios es que aquel que pecó sea perdonado y sea salvo. Pero para una mente natural me dice, es que ¿cómo puede ser que aquel que mató vaya a ser perdonado? Pues eso vino Jesucristo, esa es su justicia. Y aquí Dios te está diciendo que el que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia, de lo que es Él, vuelvo a lo mismo, ya no se trata si te lo mereces o no te lo mereces. Dios te hizo justo por pura gracia, y esto es a través de Cristo. Entonces, cuando yo decido recibir las abundantes riquezas de su gracia,
recibo todo lo del cielo y empiezo a tomar esa postura de ser Señor y de sojuzgar. El reino de los cielos sufre violencia. ¿A qué crees que se refiera? Tú y yo te dije, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu posición? Y me dijeron, sentados juntamente con Cristo. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Dice en Efesios 1:3, y si quieres irte para allá, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Entonces, ¿dónde es tu lugar y dónde es donde vas a tomar todas las bendiciones? En los lugares celestiales. Y dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Te está hablando de una guerra espiritual en el segundo cielo, donde están todas las bendiciones, donde estamos tú y yo sentadas juntamente con el Padre y donde Satanás y sus huestes te quieren robar esa paz, esa prosperidad. Y se requiere valor y se requiere firmeza para retener lo que el Padre ya te dio. ¿En qué se requiere valor? Que cuando mi conciencia, exactamente, mi conciencia me está diciendo no te lo mereces. O te mereces esto que estás viviendo. Ahorita yo dije, al final estamos viviendo por causa de decisiones que hemos tomado. Entonces, esa conciencia también me puede culpar. Al final fue mi decisión y por babas y por taruga y por lo que tú quieras, lo estoy viviendo. Ahora trágatelo. Esa es una conciencia cautiva. Ok, ya me puse en la postura que sí, estoy viviendo esto por consecuencia de mis decisiones. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy, aquí y ahora como hija de Dios? ¿Aceptar esas consecuencias malas? No. ¿O hablar la verdad de Cristo, que yo ya he sido justificada y redimido de toda esta consecuencia mala? Y empezar a tomar y establecer lo que Dios me dijo. Entonces, ¿cuál es la guerra en realidad que yo tengo? Con lo que yo conozco de mí. Ajá. Y con lo que Dios me está diciendo que soy en él. Exactamente, la guerra es mental, el conocimiento de mí mismo con la verdad de Jesucristo. ¿En dónde está la guerra espiritual? La conciencia de que Satanás me dice, no te lo mereces, no es para ti. Con la conciencia de Cristo que te dice, eres mi hijo amado, en el cual me complazco y te he dado todo. La lucha espiritual es no moverme de la postura donde Dios me dejó, sentada juntamente con Cristo. ¿Cuántas veces me bajo y me siento el hijo pródigo, indigno? ¿Me siento el hijo que tengo que hacer para merecer? O decían, la semilla que el afán de este siglo ahoga y hace que no haya fruto. ¿En qué postura estoy aquí y ahora como hijo de Dios? ¿Estoy sentada juntamente con Cristo, pero me estoy moviendo con la mentalidad de hijo de Dios? ¿O estoy permitiendo que esa guerra espiritual en mi alma, en mi mente, esté ganando? Esté recriminando, esté culpando, ya sea a mí o a otros, y no siendo responsable. Dice que hoy tenemos la mente de Cristo y que nos ha dejado armas poderosas para derribar argumentos. Amén. Recibir significa tomar, obtener, agarrar. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. Sufrir significa meterse con violencia, arrebatar o apoderarse. Quiere decir, yo te pregunto, ¿quién es el violento? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ok, gloria a Dios. ¿Sabes que muchos dicen es el diablo? Sí, el diablo arrebata. El diablo viene a robar, a matar y a destruir. Pero Dios al que le puso para sojuzgar, y te dije que sojuzgar es aún someter con violencia, eres tú. Meterse con violencia, arrebatar, apoderarse. Apocalipsis 3:11 dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. Sí te está hablando de un ladrón, te está hablando de una pelea y de una lucha, pero te está hablando de una victoria y te está capacitando a ti para que sojuzgues, retengas y señorees. Un señor domina, un señor, yo en mi casa no le digo a mis hijos, ¿puedo abrir el refrigerador?
¿Puedo tomar un vaso de leche? Yo llego, abro el refri y me sirvo leche y me la tomo. O si, bueno, mis hijos también tienen esa libertad. Hay algo, lo toman, porque se saben dueños de, ¿sí me explico? ¿Tú te sabes dueño de todas las cosas? Amén. ¿Por qué nos cuesta trabajo pedirle a Dios? Pedir es recibir, es retener, es tomar lo que ya nos corresponde. ¿Por qué aún la conciencia nos sigue hablando de no nos merecemos? Ya no soy oveja, soy hijo de Dios. Dice en Romanos 1:4, con poder, por la santificación del Espíritu Santo. Nada tiene que ver lo que yo esté haciendo. El Espíritu Santo ya me otorgó ese poder, pero es necesario que yo me ponga en esa postura. Mateo 7:24, aún no está, ¿verdad? Quiero leértelo. Ahí estoy en Lucas. Mateo 7:24. Cualquiera, escucha bien, así inicia y está hablando Jesucristo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Ok, te lo vuelvo a leer desde un inicio, habla Jesús. Cualquiera, ¿se refiere a ti? ¿Tú puedes? Claro. Cualquiera pues que me oye estas palabras, pero te dice algo, y las hace. No se trata de estar y permanecer en una congregación, se trata de practicar la palabra. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre de mí, dice Jesucristo, que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El 26, pero cualquiera, te lo vuelve a decir, que me oye estas palabras y no las hace, no las practica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Está hablando una gran diferencia. Los dos escucharon. En los dos hubo tribulación, pero uno dice que se fincó firme sus sentidos, emociones y todo su ser sobre la palabra de Dios, sobre la roca. E hizo, ¿de qué manera hizo? El que escucha estas palabras y las hace, las practica. ¿Cómo hizo Dios toda la creación si volvemos a Génesis 1? ¿Cuál es la primera asignatura como hijo de Dios que te mandó el Padre? ¿Qué? No. Asignatura como hijo de Dios. ¿Cuál? No. Y es la base de palabras de fe. La asignatura como hijo. No. Creer, ¿cómo viene la fe? Escuchar, dice en Deuteronomio 28:1, si oyeres atentamente mi voz, todas estas bendiciones te alcanzarán. Dice en Jeremías 7:23, si no mal recuerdo. Déjate lo leo. Aquí te dice, te está hablando del hombre prudente y el hombre insensato. Los dos escucharon la misma palabra, pero la diferencia fue que uno puso atención a lo que escuchó y la practicó. Entonces, la asignatura que tú y yo tenemos como hijos de Dios es escuchar la palabra, a escuchar con atención, escuchar con fe para poderla practicar. Es 7:23, ¿sí les dije ese? Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escucha mi voz
y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Anda en todo camino que yo te mande para que te vaya bien. La asignatura es escuchar y practicar. Entonces, la manera en que yo voy a poder retener, sojuzgar o violentar es a través de la palabra, escuchando la palabra y practicándola. ¿De qué manera la voy a practicar? ¿Cómo? Ok, pero vamos a hablarlo literal. Viene una situación. David le cortó la cabeza al gigante. ¿Yo le tengo que cortar la cabeza a aquel que se me ponga encima? ¿Enfrente? Entonces, ¿cómo la voy a practicar? Digo, yo lo entiendo, yo lo sé, pero vaya, si alguien me escucha practicando, David cortó la cabeza. ¿Le corto la cabeza al que se me ponga perrucho? Dice la palabra de Dios que tu lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cómo la voy a practicar la palabra? Contra el juez de la potestad que está manipulando a la persona, le dices que se va. Sal de ese cuerpo. Sal de ese cuerpo, sin golpear a A través de la palabra, con la palabra, practicando la palabra es hablando la misma palabra. ¿Sí me estoy explicando? Digo, puedo ser muy reiterativa, pero tiene que quedar claro porque hay veces lo puedo hacer literal. Le voy a sacar el demonio a golpes. Y lo vas a golpear, pero no va a salir el demonio. Me puedo pelear con la persona queriéndole hacer entender la verdad de Cristo. No va a ser la forma. Entonces la forma es hablando la palabra. Las cosas que no son, como si fueran. Dice la palabra de Dios, creí, por lo cual hablé. Entonces la manera de mi lucha espiritual, ¿cuál es? A través de la palabra de Dios. Vaya, hay enfermedad en mi cuerpo, dice la alabanza, diga el débil, fuerte soy, voy a hablar lo contrario. No tengo dinero, voy a hablar lo contrario. Yo soy abundante económicamente, no por mi trabajo, sino porque Dios me ha enriquecido. Entonces mi oración va a ser, gracias Padre, porque me has enriquecido en todo, en el nombre de Jesús. Gracias por la sanidad que tengo. Puede ser que mi cuerpo esté experimentando totalmente un engaño. Hay un argumento médico, visible, palpable, me duele. Yo voy a hablar lo contrario, voy a hablar la verdad, pero es necesario retener esa verdad. Dios ya te bendijo, pero viene otra situación o mi cuerpo está experimentando y estoy creyendo a esa verdad natural. Ya no estoy reteniendo la verdad espiritual. Ya se me dio una herencia, pero el hijo pródigo no la retuvo. Ya se me dio una herencia de sanidad, de paz, de abundancia, de dones. ¿Las estoy reteniendo? Estoy fructificando en ello y esto es solamente a través de la palabra. Viene cosa contraria, viene una tribulación, vienen problemas, voy a establecer la verdad de Jesucristo. Vuelvo a lo mismo. Todo es a través de decisión. Yo decido recibir lo que el Padre me dio y decido retener lo que el Padre me dio. Decido multiplicar y fructificar. No se trata de mí. No se trata de mi capacidad, sino de la capacidad de Dios, porque hay una persona que me dice, es que soy muy tonta y no entiendo. ¿Sabes cuál es la forma de entender la palabra? Viene en Hebreos 11:3. Practicando. Pero dice en Hebreos 11:3, por la fe entiendo. ¿Cómo es la forma de tener fe? Escuchando la palabra. Me voy a sabotear de la palabra de Dios hasta que la crea. He creído tanto lo que mi cuerpo me ha dicho, he creído tanto las circunstancias que son una realidad en mi vida. Dice, mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Tengo tanto conocimiento de lo natural, que es lo que estoy creyendo. Tengo que sabotear mi alma de la verdad de Jesucristo a través de la palabra, para que, dice, por el oír la palabra de Dios, es la fe. Cuando está la fe, voy a entender la palabra de Dios, dice en Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué?
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entiende bien. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo te pregunto, ¿qué no estás viendo que quieres ver? Háblalo. Háblalo. Dice que por medio de la palabra, hoy lo que tú estás viendo fue hecho. No sé qué no estás experimentando. Empiézalo a hablar. Ya hablamos mucho lo que estamos viviendo. Empieza a hablar lo que no estás viviendo para que sea una realidad. Vete a Hebreos ahí mismo, por favor, desde el 1. 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos habla por medio del Hijo. ¿Hay algún hijo aquí? Entonces, ¿cómo habla Dios? ¿Cuándo? Hoy. A quien constituyó, escucha bien cómo está expresándose el Padre de ti, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, al cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Creo que está muy entendido este versículo y este capítulo. Dice que en estos tiempos, hoy el Padre habla a través del Hijo, quien te ha hecho heredero de todo y que hoy sustenta todo por medio de la palabra. Entonces, la manera de que nosotros permanezcamos y no que se nos quite la bendición, pero que retengamos esa bendición y multiplicar es a través de la palabra. Es que dejemos de hablar lo que nos esté sucediendo y estemos hablando la verdad de Jesucristo. Se requiere decisión y carácter. Se requiere ser violento. Se requiere mantenerse firme. Dice en Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ese capítulo te lo repite creo que 4 veces en cada versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No se separe de tu boca. ¿De dónde? De tu boca. Este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a hacerte imagen de esta palabra, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te irá bien. Entonces, si no me está yendo bien, ¿por qué es? ¿Por qué? ¿Y cuál ha sido la decisión si me está yendo mal? No meditar en la palabra, no retener la palabra. Dice, te va a ir bien conforme seas violento contigo mismo. ¿En qué aspecto? Voy a someter la carne. Dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Voy a someter emociones y sensaciones y me voy a plantar firme sobre la roca. Nos está poniendo 2 claros ejemplos. Vino tribulación, dice que vino vientos. En una permaneció y en una cayó, y te está dando notoriamente la diferencia. Uno escuchó y practicó la palabra, el otro no. Hermano, ¿cuánto hijo de Dios de verdad es borrego? Porque permanece en una congregación, pero no practica la palabra. Y pueden pasar años y seguir tu vida de la misma manera que cuando llegaste a Jesucristo. Porque simplemente permanezco en una congregación, a una denominación. Hoy me llamo cristiano, pero mi vida no ha sido transformada porque no me he parado firme sobre la roca, porque no estoy hablando la palabra, porque escucho, me siento bien, pero salgo afuera y vuelvo a creer lo que está pasando. Ahorita con el sol tan fuerte, ponte tanta cosa porque hay cáncer de piel. Escrito está que ni el sol ni la luna me causarán daño. Que Dios hizo todo para mi beneficio. Me decía una persona, porque sigue usando cubrebocas, le dije, ¿por qué lo usas? Es que con la tierra y la contaminación y todo, y como hay secuelas del COVID, ok, tú lo estás creyendo, y dice, hágase conforme
a tu fe. Lo que tú creas te va a suceder. Entonces la manera de cambiar mi manera de pensar es conociendo la palabra de Dios. La manera de transformar mi vida es conociendo la palabra de Dios y hablando la palabra de Dios, haciéndola personal en mi vida. Háblate. Yo te pregunto, yo sí lo hago. ¿Has orado por tu hígado? ¿Por tu riñón? ¿Lo has bendecido? ¿Has bendecido tus piernas? ¿Tu corazón? ¿Tu circulación? ¿Tu cerebro? Normalmente pedimos cosas externas. Dijo algo Rocío muy cierto. Al final de aquí emana la palabra, del lugar. Dijo, pedimos por nosotros. ¿De dónde sale todo? De aquí. Y nos bendecimos nosotros. A lo mejor pido unos zapatos bien padres, una chamarra. ¿Y el cuerpo que lo va a lucir, lo bendices? ¿Estás dándole gracias a Dios porque tu corazón trabaja a la perfección? Digo, de verdad, yo no me despierto y digo, ay, sí funcionó, sí lo prendí. Es Dios tan maravilloso que sin necesidad de que pienses tú respirar, estás respirando. Mecánicamente te paras de la cama. Lo hacemos algo tan común, la bendición, que no agradecemos por el corazón que tenemos, por los riñones perfectos, por el hígado, por el páncreas, por todos tus órganos internos. Doy por hecho que ya está, hasta que me duele algo, me entero de que tengo pestañas, ¿no? De que tengo la habilidad o la bendición de poder caminar bien. Hace tiempo mi papá me enseñaba que de la manera en la que tú puedes demostrar que lo amas es amándote a ti mismo porque Él vive en ti. Así es reconociendo ¿qué es esto? Ahorita dijo ella, que vive aquí, es su templo. Y agradezco por ese templo. Somos tan privilegiados que Dios no decidió vivir aquí en un templo hecho de manos de hombre, sino en ti. Un templo que Él mismo hizo con sus manos. Que se tomó el tiempo para formarte y para darte un soplo de vida. ¿Y cuántas veces no retenemos esa bendición? Y no la valoramos, no hablamos lo que Dios ya nos dio. Cuando se habla de que Dios le dio el soplo de vida a Adán, no le sopló y tan. Le habló las características de que eres un Señor y Dios aquí en la tierra. Todo lo puedes en mí. Le dio lo que dice en Hebreos 1:3, sustenta todas las cosas con la palabra. Así como eres tú, más bien así como soy yo, eres tú. Fue lo que le dijo Dios a Adán. Y es lo que Dios te está hablando a ti. Usa lo que yo soy. Habla la palabra, ámate, retén la bendición, retén la sanidad, retén la prosperidad, retén la paz. No permitas que ningún pensamiento te robe la paz. Es que tengo que pagar. Ya te está quitando la paz, te está quitando el sueño, te está quitando la tranquilidad. Inclusive tu cuerpo puede enfermar. Yo le decía a una persona, ¿qué le está angustiando? Porque sale de una y entra en otra enfermedad. ¿Qué está permitiendo que su corazón agobie? Ayer le decía yo a Siam que estaba platicando con Dios y me hablaba de un corazón triste. Un corazón triste, ¿qué hace? Seca los huesos. ¿Qué agobia al corazón que está permitiendo enfermedad en tu cuerpo? ¿Qué estás permitiendo en tu mente que te está enfermando y quitando el sueño? No estamos reteniendo la verdad de Jesucristo. Estamos permitiendo ser robados. Sí hay un ladrón, pero hay alguien que ya lo venció, que fue derrotado, pero que yo le estoy permitiendo a través del pensamiento y a través de mi hablar, el ser robado. Si un negocio no está siendo próspero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Quejarme? ¿Llorar? ¿Clamar? ¿Decirle a Dios qué pasó? ¿O hablar y establecer la verdad? No está escrito que todo lo que emprendamos, mi Padre mismo lo hará prosperar.
Si Él ya me enriqueció en todo, es necesario hablar la palabra. Si mi cuerpo está experimentando enfermedad, es necesario hablar la palabra y decir, la retengo y la recibo. Mi lucha, dice, no es contra personas, es espiritual. Y la lucha espiritual se gana a través de la palabra. Jesucristo, cuando se presentó a Satanás, no se aventó un tiro y no se rifó y a ver quién gana. Le dijo, escrito está. Es a través de la palabra que se gana las peleas espirituales. Por eso es importante conocer la verdad de Jesucristo para establecerla. Y aunque venga en tribulación, dice que no te vas a mover. Nada te pasará. Retengamos lo que el Padre ya nos ha dado. Amén. Apocalipsis 1:3. ¿Qué pasó? Bueno, otra vez. Comentó ella que, o sea, como la forma de amar al Padre es la forma que la conocemos como nosotros. Bueno, voy a discreparlo. Dice, el que ame su alma la perderá, pero el que aborrezca su alma en este mundo, la vida eterna presentará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, también ahí estará mi servidor. El Padre honrará al que me sirve. Y creo que más importante, que no digo que no se quieran, más importante de que a sí mismos es de servir al Padre, y la forma en la que podemos servir es predicando su palabra. O sea, creo que es como la forma en la que puedes ser válido. O sea, me refiero que lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Digo que sí está bien amarnos a nosotros mismos, pero más importante es aún amar a las otras personas. Pero no puedes dar lo que no tienes. Pues, pero, o sea, no ponerlo hasta el eslabón, hasta arriba. No, porque se puede llegar al ego. Al ego. Y por eso dice, niéguese a sí mismo. El que quiera amar la vida, la perderá. Sí entiendo esa parte, pero estamos hablando igual, no se puede dar lo que no se tiene. Al final el Padre es amor. Y me está enseñando precisamente a amar. Te estoy hablando de la conciencia. Cuando hay una culpabilidad, no me amo. Inclusive me autocastigo, porque no estoy aceptando ni recibiendo el amor del Padre. Cuando ya lo recibo, voy a aprender a amar esta creación perfecta que hizo Dios para poder dar amor. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no me amo, ¿por qué creen que los trato así? Más bien esa línea, ¿no? Sí. Amor así como a ser un ego. Sí, a llegar al ego, a hacer el egocentrismo y primero yo, luego yo y al último yo. No. Si yo tengo bien entendido quién es el Padre y que el Padre es primero que todo, no voy a pasar esa línea, pero es muy delgadita, y es lo que hemos hablado. Entonces me vuelvo al hijo de que es porque merezco, porque estoy haciendo. Pero el amor que estaba expresando ella es porque amo al Padre, reconozco que decidió morar en mí y hoy amo este templo. Sí, bueno, porque en ese momento en el que me lo enseñó, fue precisamente porque no estaba viviendo su gracia. Y me decía, tú me juzgarías a mí, y si no, ¿por qué lo haces contigo? ¿No? Así es. Y bueno, fue la manera en la que él me demostró su amor, porque igual me decía, bueno, tenía mucho de pellizcarme la cara, y me decía, ¿a poco me vas a pellizcar a mí? Y yo, Así es. Pues no. Es cierto, cuando comprendo, y nos va a hablar de 1000 formas para hacernos entender que es por gracia. Hay un versículo que dice amor discernido. Sí, dice que el amor echa fuera el temor. Sí, Y el que... me lo enseñó, o sea, en ese mismo tiempo también me enseñó que de la misma manera en la que me tengo que amar a mí porque él vive en mí, tengo que amar a mi hermano porque también vive en mi hermano. Ya, fíjate, ya no es tengo, porque el tener es como una obligación. Aprendo a amarlo de la misma forma, aprendo a verlo como Dios me ve a mí. Precisamente cuando hay una conciencia de juicio, cuando yo te estoy juzgando, no te estoy juzgando a ti. El problema no es que tú estés haciendo algo malo, el problema es que yo sé que estoy haciendo algo mal. ¿Sí me explico? Si yo tengo una conciencia de juicio, la tengo para contigo, pero más para conmigo. Si yo tengo amor,
Lo tengo para conmigo y lo tengo para contigo. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que permitir al Espíritu Santo, el cambiar esa conciencia, y esto es a través de su palabra y de su gracia, para no pasar en esa línea, para no creer que es por obras. Ni soy el hijo pródigo, ni soy el hijo que se queda, soy el hijo que retiene y disfruta de esa gracia. Soy el hijo que permite ser renovada mi alma en una constante, porque es todos los días una renovación. Y el ego es más como lo que expresas acerca de la ley, ¿no? Entonces, pues, bueno, referente a ese versículo de quien, ¿cómo decía? De quien Ame su alma. ama a su alma, me aborrece. Es lo mismo, ¿no? La ley, o sea, porque yo estoy creyendo que por mis fuerzas lo estoy logrando y amo lo que yo estoy logrando, pero en realidad es ego. Y mira, es una situación complicada que sí pasa. Yo se los expresaba hace unas semanas que Dios habló personalmente sobre la soberbia y yo le dije a Dios, ay, ¿cómo voy a ser soberbia yo si soy la que más te amo de todos tus hijos? Y me dijo, ¿cuántas veces has creído que es por tu fe y por tus obras que yo he hecho algo? Si es por Jesucristo. ¿Cuántas veces yo llegué a pensar, si yo no hubiera estado con mi hijo, otra hubiera sido la historia? Ah, canijo. ¿Cuántas veces he quitado a Cristo del trono y me he sentado yo, creyendo que es porque oré mucho, porque me desvelé, como dice tu palabra, día y noche, y por eso está aquí? El que fue crucificado por mis hijos fue Cristo, no yo. El que derramó su sangre por la vida de mis hijos y de cada uno de ustedes fue Jesucristo, no mi oración. ¿Sí me explico? Y no que mi oración no tenga mérito o no tenga poder, pero es Jesucristo el que hace la obra. Yo voy a orar por ti, pero el que hace la obra en tu vida es Él, no mi oración. ¿Sí me estoy explicando? Y el ego puede hacerme creer que soy yo. ¿O estás tú tomando una victoria por la palabra excelente que prediqué? No, es porque tú tomaste y recibiste la palabra que mi Padre te está hablando personalmente y estás reteniendo la bendición y es Él obrando en tu vida, no la palabra que yo estoy predicando. ¿Sí me estoy explicando? Que el ego es tan sutil que puedo llegar a pensar, si yo no predico, ¿qué van a hacer? Está Cristo, es tu Padre, pero es tan delgadita que sí puedo creer y llega el ego. Si no oro yo por ti, ¿qué vas a hacer? Si no me aviento mis horas nocturnas y rodillas ensangrentadas, no va a pasar nada. No. Digo, de verdad ese capítulo donde está el hombre crucificado juntamente con Cristo, ¿qué hizo? ¿Cuántas horas oró? ¿Cuántos ayunos tuvo? ¿Cuánto diezmó? ¿Cuánto ofrendó? ¿Qué hizo para merecer el reino de los cielos? Creer, aceptar y recibió el sacrificio de Jesucristo. No son las horas, es el creer en este momento y en este instante lo que hizo Jesucristo en nuestra vida. Es permanecer, porque entonces ¿cuál es el sentido de estar en una congregación? Ya creí, ya recibí, ¿para qué asisto? Para cambiar esta conciencia, porque es un constante, seguimos en el mundo, sigo informándome de situaciones en el mundo, requiero seguir alimentándome, requiero seguir conociendo a mi Padre. ¿Sabes que la palabra es viva y eficaz? Está día a día renovándose, nadie puede decir que ya conoce todo, porque no es cierto. Es una eternidad de conocer a Dios, su corazón. Ya sé orar, ya sé reprender, es más, ya sé liberar. ¿Para qué voy? Pudiera ser, pero a Dios se le ocurrió. A Jesucristo convocaba a la gente para estar enseñando, para estar derramando su corazón. Es un constante de renovación. Cuando Jesucristo les decía, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más, ¿a qué se refería? Cambia tu conciencia. Es necesario que cambie tu conciencia. Cambiando tu manera de pensar va a cambiar tu manera de vivir. Esto viene en Romanos 12:2.
Y la transformación de nuestra alma solamente es a través del conocimiento del corazón de Dios. Gracias. Y es un constante. Vivimos atacados por tantísima información. De verdad, ahorita, mi oración es con los jóvenes. Ustedes están peleando más que nosotros los adultos. Ya estamos definidos en una carácter y sistema de vida. Y ustedes están siendo atacados con tanta ideología. Y por querer pertenecer, aceptan cosas. Voy a experimentar cosas porque todavía no hay una formación ni almática, ni física, ni de carácter. Y están siendo robados en su identidad. Gloria a Dios por los que están aquí y permanecen, pero sé que tienen mayor batalla que uno. Uno ya está bien definido y ya no se cree árbol, planta ni tanta cosa. Digo de verdad. Que nuestra oración sea por la identidad correcta en nuestros jóvenes. Y no te estoy hablando de sexualidad. Pero está de verdad siendo tan atacada nuestra juventud que es necesario que nosotros adultos estemos firmes sobre la roca para poder sostener a nuestros jóvenes. No atacándolos, amando y hablando de su identidad correcta. Que permanezcan. Somos hijos de Dios establecidos con poder. Romanos, terminó 4:1, por favor. ¿Ya leí Apocalipsis? No. Ok. No, vete a Romanos primero. Entonces termino con Apocalipsis. No, 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Quién? Tú y yo. Según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Desde el 1, pon el 1, por favor. 1:1. Pon tu nombre. Cintia, sierva de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí tú te lo debes de hablar. Tú fuiste declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo y por la resurrección. Tú eres Hijo de Dios declarado con poder. Ese poder te ha dado un señorío, te ha dado una imagen y te está diciendo, sojuzga, somete las cosas, toma, retén y arrebata lo que te corresponde. Y esto es solamente a través de la palabra. Ahora sí, por favor, vete a Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan, quiere decir, y practica las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuánto se ha hablado de que ya es la segunda venida de Jesucristo? Y si ya es, ¿qué estamos haciendo con la palabra? Dice, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que practica. Porque el tiempo ya está cerca. Es el tiempo de empezar a retener y a fructificar la palabra de Dios. Dejemos de ser cristianitos, dejemos de ser ovejas. Digo, lo he expresado. ¿Para qué sirve una oveja? Y hoy que es domingo. Para comérsela, para quitarle la lana. Y tú estás para fructificar. Nosotros somos caballos de guerra. Nosotros vamos a estar en la segunda venida de Cristo, no en la tribulación, sino en el segundo cielo, cortando cabezas. Así como mi hijo ya se imaginaba con espadas de Star Wars. ¿Cómo te miras? Preparémonos, retengamos la palabra, empecemos a practicarla. Te invito, te culmino, te exhorto, sal de aquí hablando la palabra. Empieza a hablar cómo quieres hoy en la noche dormir. ¿Cómo va a ser mañana tu día, tu semana? Pues como Dios quiera. Empezamos por ahí, como Dios quiere.
¿Cómo? Pero lo tengo que hablar. Lo tengo que hablar. Hay un versículo que dice, si Dios quiere, ¿crees que Dios quiera? Jesús le dijo, quiero, sé sano, sé próspero, sé feliz. Claro que quiero. Jesucristo vino a conceder el deseo de tu corazón, conforme a su plan y su perfecta voluntad para contigo. Entonces, ¿qué tengo que esperar para mañana? ¿Alguien le puede decir a Julio, que es el más nuevo, cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tiene que esperar para mañana lunes de parte de Dios? Todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Todo lo que me haga prosperar y crecer. Todo lo demás no proviene de Dios. Si me trae angustia, preocupación, miedo, no viene de Dios. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi postura? Lo desecho de mi vida en el nombre de Jesús. Todo lo que me cause un mal, no lo acepto en el nombre de Cristo. Yo solo acepto lo que viene de parte de mi Padre. Y dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces, donde Él no se raja, dice que no hay sombra de variación. Él dijo que te ha bendecido y te ha bendecido. Te ha prosperado en todas las cosas. Te ha hecho su hijo de Dios y te ha declarado con poder. Pero te está diciendo, es necesario que seas violento para retener lo que Dios te dio. ¿Con qué? Con tu mente. No permitas malos pensamientos. Deténlos y repréndelo. Y empieza a recibir lo que el Padre te dio. Amén. Dale un aplauso a mi Señor Jesucristo, por favor, al Espíritu Santo. Pero regresando a tu pregunta inicial, creo que sí nos podemos comparar con alguien de esta. Ah, claro, y entramos en cualquiera de los dos muchas veces. Es que es el personaje que nadie pela. ¿Tienen alguna idea de quién es? El papá, Exacto. el papá. En la de la parábola del sembrador sería el que cayó en tierra fértil y dio. Y acá el papá no solamente dio fruto, dio 2 hijos, y esos 2 hijos los sobreabundó. Así es, en todo. Seamos como el papá. De hecho, somos como Él. Somos como Él. Ahora aprendamos a vivir como Él. Y lo que hizo el Padre con los dos, de los dos tuvo misericordia y de los dos los amó. A pesar de su forma de ser tan diferente de los dos, los cobijó. A uno le dijo, hijo, todo es tuyo. El día que quieres, tómalo. Y al otro no le recriminó nada, lo abrazó, lo cobijó y lo amó y le volvió a dar sus vestiduras de gala. Le recordó su condición. Exactamente, eso somos nosotros. Si un hermano cae, le ayudamos. ¿Otra vez tú? ¿Qué? ¿No entiendes? ¿Que Cristo pagó? Pues fórmense. Empiezo conmigo. Vamos a empezar con el ejemplo. Empiezo conmigo. Amarlo, cobijarlo, dice en Gálatas 6:1, como si fueras tú. Considéralo como si fueras tú. ¿Cómo te gustaría, si caemos, que te trataran? ¿Otra vez lo mismo? O que te digan, no hay tu rumbo, levántate de nuevo.